Pedro Subieta, presidente de la Fundación Memorial Chamamé. Como primera medida, quiero agradecer a Seba González por esta convocatoria para hablar del rey del chamamé Tarragó Ros y al querido y admirado Antonio, que nos tiene siempre en cuenta para estas actividades. En la casa de mis abuelos en Curuzú-Cuatía, por supuesto, la figura de Tarragó era permanente, siempre se hablaba de él por alguna u otra razón, especialmente por Edgar Estigarribia, que era muy allegado a su familia y, como sabemos, fue integrante de su conjunto. Y con relación a qué es Tarragó en la historia de nuestra música, yo creo que ese mote artístico, que tuvo otros, pero el mote del rey del chamamé lo define muy bien, porque la trascendencia de Tarragó la vemos hoy en día, y no solamente en el chamamé, sino en otros ámbitos. Fue un gran vendedor de discos, fue una persona que enriqueció al chamamé desde su legado autoral, y fíjense que siempre cuando hablamos de un grande, el nombre de Tarragó aparece en la conversación. Yo creo que Tarragó Ros tiene una característica muy particular. A diferencia de otros acordeonistas que comenzaron ejecutando el acordeón de 2 hileras y luego fueron hacia otros instrumentos, inclusive hacia el bandoneón, como el caso de Coco Marola, Tarragó Ros siempre desarrolló su carrera interpretando y componiendo con el acordeón verdulera. Y ese acordeón es el instrumento que definió el sonido del chamamé. Podemos estar de acuerdo o no dónde nació el chamamé o cuándo nació el chamamé, pero de lo que nadie duda es que el acordeón de 2 hileras diatónica, la conocida como verdulera, es lo que definió el sonido del chamamé que hoy conocemos. Y Tarragó ahí muestra una faceta que yo creo que lo distingue claramente de sus colegas. Fíjense lo difícil que es crear a partir de un instrumento tan limitado, 21 teclas, 8 bajos. Y Tarragó nos dejó más de 200 obras, clásicos de todos los tiempos compuestos con ese instrumento, en tonos mayores y en tonos menores. Entonces quiere decir que Tarragó desarrolló hasta el límite ese instrumento que es el acordeón verdulera. Y además, por tocar ese instrumento, lo acercó al paisano. El paisano que tiene una forma de tocar rústica, porque deja sus labores, el hacha o alambrador, o trabaja a caballo todo el día y pulsa el instrumento, lo pulsa toscamente. Entonces, el estilo de ejecución del maestro estaba bastante cerca de los paisanos. Eso no quiere decir que yo puedo tocar como Tarragó, de ninguna manera. Nadie toca como Tarragó. Antonio es un gran ejecutante de la obra de su padre, pero Tarragó tenía algo muy especial en sus manos. Y ese estilo de ejecución que lo acercó a sus paisanos, tal vez sea uno de los motivos por el cual había tanta idolatría en el campo. De allí es que se lo conoce a su estilo como el estilo maceta, el estilo galponero, porque tiene que ver con la posibilidad, con esa cercanía que había de un paisano de tocar esas obras que Tarragó compuso en el acordeón de 2 hileras. Yo no tuve oportunidad de conocerlo a Tarragó y me tengo que basar en lo que cuentan sus amigos, su hijo Antonio, su viuda Angelita Lescano, a quien aprovecho para agradecer tanta generosidad con la Fundación Memorial Chamamé. Y Tarragó era un hombre que tenía una educación bastante más que la media de sus colegas chamameceros, era un hombre con instrucción, y fue muy inteligente además, por ejemplo, en la producción de espectáculos. Tarragó, más allá de recorrer intensamente escenarios del interior de Santa Fe y de Entre Ríos, tenía salones donde él producía espectáculos en Rosario, el Centro Tradicionalista Tarragó Ros y el Salón Humberto I. Y lo que uno puede ver en las fotos era un hombre que tenía ropa de gaucho blanca, ropa de gaucho de color, traje blanco, traje oscuro. Cuando uno lo ve en las premiaciones de los innumerables premios que recibió, siempre con una ropa muy atildada, tenía una figura muy especial. Tarragó era muy alto, de allí su sobrenombre, el Tirantillo, y yo creo que era un hombre que impactaba. Los que cuentan algunos amigos entrerrianos, por ejemplo, que ver llegar a Tarragó a un pueblo allá en la década del 50, del 60, en el esplendor del conjunto de Tarragó, era un acontecimiento. Y según tengo entendido, Tarragó era un hombre que cuidó mucho eso. No era un hombre, por ejemplo,
no era un hombre muy locuaz, no era un hombre de hacer declaraciones, siempre con un costado humilde, pero cuando se bajaba del auto todo el mundo sabía que era el rey del chamamé. El fenómeno de los jóvenes tocando el estilo de Tarragó para mí tiene dos costados, uno positivo y uno negativo. Y acá voy a ser totalmente crudo y sincero con esto. Cultivar el estilo de Tarragó es muy difícil. Hay algunos conjuntos que lo hacen muy bien, Rubén Rodríguez, Juancito Buenaga, el querido Manuel Barbás, gente que lo hace muy bien y seguramente tiene que ver con el hecho de que esos tres músicos que conté son nativos de la sucursal del Cielo Curuzú-Patiá. ¿Y qué característica tienen estos jóvenes o músicos de las nuevas generaciones interpretando el estilo de Tarragó? Es que lo cultivan con seriedad, se preocupan por investigar su obra, por grabar obras que por ahí no son tan difundidas, conocen perfectamente la obra de Tarragó. Pero se ha generado un fenómeno, que creo que es un fenómeno comercial ya hace muchos años, de gente que malinterpreta el estilo del Tarragó. Lo estamos sufriendo particularmente en algunos bailes que vemos por televisión en el conurbano bonaerense y también lo vemos aquí en Corrientes, lamentablemente en medios oficiales, en televisión auspiciada por el gobierno o en algunas cosas, donde vemos a gente que canta cualquier cosa menos chamamé. Hay una especie de música rara con aspecto de cumbia, pero sin embargo las introducciones o unos pequeños fragmentos que tocan los acordeonistas o intentan tocar son piezas de Tarragó. Eso me parece que le hace mucho daño no solamente a Tarragó sino al chamamé, pero bueno, es lo que hay, pero lamento mucho que tenga que darse esta dicotomía. Por suerte siguen apareciendo cada tanto jóvenes artistas que tocan muy bien el estilo de Tarragó y vuelvo a lo que decía hoy, eso está por el Dos Hileras. Yo personalmente me crié en la casa de Roque González donde paraba frecuentemente Raúl Barbosa, me costó muchos años entender la obra de Tarragó y el estilo de ejecutar el acordeón de dos hileras. ¿Cuándo lo entendí? Cuando tuve por primera vez en mis manos un acordeón de dos hileras. Yo, lo que más me impresionó de los años que llevo trabajando y revisando información son las ventas de sus discos. Por más que cuesta cotejar hoy en día porque no hay dónde buscar información, porque lo que sabemos es que cuando ganar un disco de oro significaban 100.000 copias vendidas, Tarragó ganó un primer disco de oro, un segundo disco de oro y después un tercer disco de oro y después ya no había premios para entregarle. Por lo tanto, el premio Odeón entregó un premio que, si mal no recuerdo, es el Templo de Oro, que es un premio que la compañía ideó nada más que para Tarragó y que no se volvió a repetir, nadie volvió a vender. Y hay un dato por ahí dando vuelta que tampoco podemos cotejar, pero que es muy posible, es que la primer placa de Tarragó, un disco de 78 RPM, editado por la Odeón en el año 1954, que contenía El Toro de un lado y Don Gualberto del otro, vendió 1 millón de copias. Ese número parece un poco fantasía, pero puede ser real por varias razones. Primero porque probablemente sean de las dos grabaciones más importantes de Tarragó en materia de difusión. Y también porque aquellos discos de 78 los pasaba 4 o 5 veces por esa púa de fierro que tenían los fonógrafos y se destruían. Y ni que hablar, la gente que tiene las manos como yo, manos crueles como me decía mi padre, se rompen de la nada. Pero no, lo que significó esa grabación, vender 1 millón de discos, es un fenómeno único y obedece a Tarragó. Yo creo que esos dos son los puntos que más me impresionaron de los años estos que llevo investigando el chamamé. La Fundación Memoria del Chamamé nació con el objetivo de preservar, compilar, catalogar todo lo que tiene que ver con la historia del chamamé, pero como dice Cacho González Bedoya en el portal de la Fundación, todos esos datos, pero traídos desde un lugar amoroso del alma. Nosotros esto para nada es un trabajo, lo hacemos con mucho cariño y siempre nos gusta estar encontrando datos, encontrando grabaciones. Walter Magnelli, un recopilador incansable en la provincia de Buenos Aires, encontró la versión del Toro de Tarragó con chamorro. Yo nunca la había escuchado, se la mandó inmediatamente a Antonio Tarragó Ros y eso para nosotros como fundación es una gran alegría. Por supuesto que ya está disponible para que se escuche en el museo virtual. Esas son las cosas que hacemos con la fundación y ojalá podamos seguir haciéndolas. Nosotros como fundación la relación con los músicos es muy diversa.
porque entre los músicos, por ejemplo, hay gente como Santiaguito Ábalos o Manuelito Cruz, que sabe muchísimo de música, entonces ahí se da una interacción de conocimientos, pero también hay gente que escribe para compartir algún material, alguna partitura de algún pariente músico, así que es muy diversa la relación, pero creo que lo que nosotros le brindamos a los músicos en realidad lo deberían decir los músicos. Y con relación a hacerlo grande, Tarragó, Osvaldo Sosa Cordero, Cocomarola, Montiel, Isaco, Millán, dejaron la vara muy alta. Ellos pertenecieron a la época dorada del chamamé en Buenos Aires, porque Tarragó, al igual que estos otros que nombré, fueron la segunda generación del chamamé en Buenos Aires, pero alcanzaron a compartir escenarios y grabaciones con los pioneros y crearon una industria que no existía, que es la industria del chamamé en Buenos Aires. Más allá del nacimiento, como hablábamos hoy, la industria del chamamé nació en Buenos Aires. Todos estos músicos, como el caso de Tarragó, debieron ir a Buenos Aires para ser conocidos y desde allí regresar como ídolos a su pago chico. Así que, como decía, esta gente dejaron muy alta la vara del chamamé y los que vinimos a continuación, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de estar a la altura.